En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que amas los corazones rectos y sinceros, concédenos escuchar con humildad y sencillez tu palabra, porque en ella encontramos la vida verdadera. Habla, Señor, que tu siervo escucha. El día de hoy vamos a continuar leyendo y reflexionando el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos del 31 al 35. Llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen, Oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les responde, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dice, Estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A través de los siglos, este pasaje del Evangelio ha sido motivo de controversias y malas interpretaciones que muchos hermanos separados han aprovechado para atacar el dogma de fe de la Iglesia Católica sobre la perpetua virginidad de María, justificándose porque es el Evangelio el que lo dice. Jesucristo tenía hermanos. Además, también señalan que Jesús menospreció a su madre al ignorarla aparentemente. Sin embargo, su señalamiento está muy alejado de esa realidad y para comprenderlo haremos las siguientes precisiones. Primero, es importante saber que en el uso lingüístico hebreo y arameo, el término hermano aplicaba también a primos, tíos, sobrinos y parientes próximos. En los capítulos 12, 13 y 14 del Génesis se hace mención indistintamente de tíos, sobrinos y hermanos con el mismo término. Además, en los capítulos 6 de Marcos y 13 de Mateo se menciona a unos hermanos de Jesús, pero más adelante, en esos mismos evangelios se aclara que son hijos de otra María, distinta de la madre de Jesús. Por otro lado, en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan se menciona a una María como hermana de María, madre de Jesús, pero obviamente eran primas, pues no se ponía el mismo nombre a dos hermanas. Además, Jesús encomienda a su madre al discípulo amado. Si hubiera tenido hermanos, ellos se hubieran encargado de María. Segundo, en la respuesta dada por Jesús a su propia pregunta, ¿quién es mi madre y mis hermanos? No hay menosprecio por su madre María ni desinterés por su familia, sino que se evidencia la prioridad que ha de tener el reino de Dios incluso sobre los vínculos familiares. Jesús dice que es su familia todo el que cumple la voluntad de Dios. Entonces, muy lejos de rechazar a su propia madre María, está ensalzándola porque ella fue la primera que cumplió la voluntad de Dios en su vida con su hágase. Y nadie mejor que ella buscó e hizo suya la voluntad de Dios al decir que se cumpla en mí tu palabra. Tercero, debemos entender estos versículos en el contexto de una reflexión anterior. Sus parientes le buscan. En este se dice, de forma resumida, que Jesús está con los 12 en Cafarnaúm, en la casa de Simón Pedro. Mucha gente los empezó a seguir porque Jesús hacía muchos milagros, y le agobiaban de tal forma que no dejaba a Jesús ni comer. Al saber de los milagros, los suyos salieron para hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí, mientras los escribas decían que estaba poseído. Aquí cabría la pregunta, ¿María también opina que su hijo está fuera de sí? Algunos estudiosos consideran que sí, que también María creía eso. Otros señalan que el juicio procedía de la muchedumbre. Los comentarios sobre Jesús trascendieron desde los alrededores del lago de Galilea, por los pueblos del interior, hasta llegar a Nazaret. Fueron estos rumores los que ponen en movimiento a una familia preocupada. Recorrieron kilómetros para verlo en Cafarnaúm. Al parecer llevaban una solución. Si Jesús había perdido el juicio, se apoderarían de él aunque tuvieran que hacerlo por la fuerza. Por eso el arribo de su madre en Cafarnaún es muy significativa. Si Jesús está fuera de sí, para hacerlo volver debe haber en el grupo familiar
alguien de mayor influencia sobre él, es decir, una persona de autoridad para ayudar a Jesús a recuperar el juicio. Y esa figura con autoridad sobre él era su madre, ya que en la cultura hebrea, con la maternidad crecía la dignidad de la mujer y sus hijos le debían obediencia y respeto. De hecho, la ley condenaba por igual las faltas de los hijos contra el padre que contra su madre. Y el decálogo prescribe que se honre igualmente al padre y a la madre. La familia pensaba que Jesús había perdido la cabeza, por eso María decidió que si los rumores sobre Jesús les desconcertaban, había que ir a él y Jesús les pondría en el camino de la verdad. En ese momento, María se pone a la cabeza de la familia. Se convierte en la persona clave en estos versículos del texto. Ella imprime a la familia un camino que conduce a Jesús. Luego de las consideraciones anteriores, que además nos contextualizan perfectamente en este pasaje evangélico, sigamos con la reflexión. De nuevo Marcos nos relata que Jesús está en medio de una multitud. Alguien avisa a Jesús que afuera están sus parientes. Imaginemos la escena. Alguien grita desde la puerta que allí están los parientes de Jesús y todos voltean a ver qué hace él. ¿Dejará a la gente y dará prioridad a su familia? Eso dejaría a la gente con la sensación de ser menos importante para él, de estar en un segundo plano imposible de remontar. Entonces Jesús reacciona de manera inesperada al responder: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Plantea una pregunta retórica, para la que él mismo tiene la respuesta, y mirando en torno a los que estaban sentados en corro, es decir, en círculo, a su alrededor dice: Estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús nos da otra gran enseñanza al decir que para ser de su familia se debe aceptar su palabra. María es ciertamente la primera que ha acogido fielmente las palabras del ángel. Isabel la alabó por su fe. El evangelista Juan también presenta a María como la persona modelo de la fe. Además, María es la que sigue a Cristo. Le sigue siendo fiel desde la Anunciación hasta el día de Navidad, en la adolescencia y en los caminos del profeta y aún de pie en el Calvario. Finalmente, en el cenáculo, forma parte del primer grupo de discípulos. Ella será especialmente la primera, con el discípulo amado, en formar el grupo inicial de esta familia espiritual de la que Jesús había hablado. En el Calvario, donde solo se encuentran los que verdaderamente creen, María fue hecha la madre de todos los discípulos. Jesús murió sobre ella, sobre su nuevo hijo, el discípulo amado, insulfando sobre ellos su espíritu. En el prólogo, el evangelista Juan señala el criterio clave para ser miembro de la familia de Dios. A todos los que la recibieron, la palabra, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. María fue la primera que la acogió, por ello será también la primera en ser acogida en la familia de Jesús. Marcos hace notar la mirada de Jesús, que debe haber sido muy especial. Es conmovedor que antes de invitar a los que están a su alrededor a ser parte de su familia, Jesús los envuelve, los abraza con su irresistible mirada amorosa. Consideremos dos aspectos de esta respuesta de Jesús. Primero, hace ver que nadie debe sentirse excluido por no pertenecer a su familia de sangre, que quien quiera ser pariente suyo puede serlo si cumple la voluntad de su Padre como Él la cumple. Y segundo, no es un desprecio a su madre, todo lo contrario, es una exaltación, porque ella ha sido a la que mejor ha cumplido la voluntad de Dios. Así que es su madre no solo porque lo llevó en su seno, sino por su fidelidad inquebrantable para cumplir lo que Dios le ha pedido. Que Jesús diga que podemos ser sus hermanos y hermanas tiene mucha lógica porque sabemos que Él es nuestro hermano, ya que gracias a Él su Padre es nuestro Padre. Gracias a la misericordia de Jesús somos coherederos del cielo. Pero eso de ser su madre, ¿cómo entenderlo? Algunos estudiosos plantean bellamente que esto podemos entenderlo como una invitación a tratar a Jesús como lo trataría una madre, con la misma ternura, con el mismo cuidado, procurando ofrecerle lo mejor, dedicarle todo el tiempo posible,
darle gusto, hacerlo feliz. Que no solamente lo veamos como aquel al que le pedimos y pedimos, sino también aquel por el que estamos dispuestos a hacer lo que una madre amorosa haría por su hijo. Otra forma de verlo es que Dios quiere que Cristo nazca en el corazón de todos los seres humanos, y si nosotros trabajamos para llevarle almas al Señor, en convertirlos y en su caso en bautizarlos, nos convertimos en madres porque damos a luz a Cristo dentro de nuestros hermanos. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre y nos pide lo mismo, pero ¿cuánto nos cuesta? Estamos tan acostumbrados a hacer nuestra voluntad, no la de Dios. Siempre creemos imponer nuestra voluntad, nuestro punto de vista, la manera como creemos que debe hacerse todo. ¡Qué difícil ceder! Nos cuesta mucho poner nuestra voluntad en manos de Dios. No acabamos de creer que Él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Tenemos que pasar muchos descalabros, caer muchas veces para entender que lo mejor que podemos hacer es dejar de hacer lo que nos place, que ya es hora de tomar las riendas de nuestra desbocada existencia, ponerlas en manos de Dios y dejarnos llevar a donde su voluntad nos lleve. Jesús lo sabe y por eso nos lo propone. Qué grande es el amor de Dios Hijo, que quiere considerarnos como sus hermanos o como su madre. Lo único que pide es ser amado, que pongamos su voluntad en primer lugar. Sí, la voluntad de Dios debe ser nuestra norma suprema, por encima de las costumbres del mundo y de nuestros caprichos. Abrazar aquello que nos ayuda a cumplir la voluntad de Dios y rechazar lo que nos estorba para seguir esa voluntad. Ojalá nosotros tengamos como programa de vida no hacer la propia voluntad, no seguir las propias ideas, sino ponernos a la escuela de Cristo para cumplir la voluntad de Dios, de tal modo que sea Él mismo quien guíe nuestra vida. Qué suerte poder formar parte de la familia de Dios cuando deseamos y buscamos su voluntad. Qué dicha contar con la ayuda de nuestra Santísima Madre para aprender de ella en el seguimiento de su Hijo. Sobre este pasaje del Evangelio de Marcos, San Agustín nos da una enseñanza con gran luminosidad sobre lo que el Señor nos quiere decir en este fragmento. Destaca que aquí Cristo nos enseña cómo debemos amar a nuestros padres y a nuestros demás familiares de la forma de vida ante los ojos de Dios. Debemos amarlos con mucho amor filial, pero sin anteponerlos a Dios, pues el Señor nos recuerda en otro evangelio que el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Con esta frase parecía que Jesús nos exhortara a no amarlos, pero es al contrario. Si escuchas con atención, nos exhorta a amarlos. Cristo no nos dice: quien ama a su padre o a su madre no es digno de mí. No dijo eso. Además, no podría haber dicho nada contrario al cuarto mandamiento que dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Jesús solo nos enseña el orden que hay que mantener. No anuló el amor filial, pero lo puso en su lugar, pues se refiere a quien ama a su padre o a su madre, pero más que a él. Es como si dijera: ámalos, pero no más que a mí. Dios es Dios y el hombre es hombre. Ama a tus padres, obedece a tus padres, honra a tus padres. Pero si Dios te llama a una misión más alta, para la que el cariño de los padres pueda ser un impedimento, guarda el orden, no eches por tierra la caridad. Jesús amaba mucho a María por ser su madre, pero la amaba mucho más porque hacía la voluntad del Padre Celestial. Recordemos el pasaje donde Jesús caminaba haciendo milagros entre la muchedumbre que le seguía, y una mujer gritó: bienaventurado el seno que te llevó, dichoso el seno que te amamantó. A lo cual el Señor le contestó: más bien, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Por tal motivo, María es bienaventurada, porque escuchó la palabra de Dios y la guardó. Guardó la verdad del Señor en su corazón, mejor que la carne de Cristo en su seno. Por otro lado, este pasaje hace alusión a la voluntad de Dios, pero ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios?
A este respecto, San Juan Bautista de la Salle, sacerdote, teólogo y pedagogo francés, lo explica de una forma por demás sencilla y comprensible. El santo francés nos dice que ante todo hacer la voluntad de Dios significa acoger el mensaje de luz y de salvación anunciado por Jesucristo, Redentor del hombre. La voluntad de Dios es vivir en gracia, lejos del pecado, y si se hubiera perdido, retornar a la gracia, mediante el arrepentimiento y la confesión sacramental. Estamos en este mundo únicamente para salvarnos. Por último, aunque Marcos no dice pormenores de cómo terminó la visita de los parientes de Jesús a Cafarnaúm, porque no es esa la intención de este relato, lo cierto es que Jesús continuó su misión pública y en el capítulo 6, Marcos deja ver que les devolvió la visita, yendo con sus discípulos y estando varios días en Nazaret. A pesar de que en un principio la familia de sangre de Jesús no comprendió bien la misión salvadora del Hijo de Dios, los evangelios nos hacen entender que al final lo entendieron muy bien y comprendieron la gracia que recibieron de que para ser verdaderamente de Jesús hay que acoger su palabra, adherirse a su persona y hacer la voluntad de Dios. De hecho, en al menos 2 pasajes evangélicos más adelante se habla positivamente de los familiares de Jesús ya convencidos de por qué seguirlo. Primero, después del milagro de las bodas de Caná, Jesús toma el camino de Cafarnaúm y es seguido por su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y segundo, luego de la ascensión del Señor en el cenáculo durante la espera del Espíritu Santo, el primer grupo de discípulos lo formaron los apóstoles, algunas mujeres, María y los hermanos de Jesús. Señor Jesús, palabra encarnada de Dios, te damos gracias porque nos has iluminado con tu mensaje, que produzca en nosotros el fruto para el cual tú lo has destinado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.